nursery together, Karen decided to talk to her husband again about something they had long been concerned about: the need to adopt a child. The fact that they most likely would not have children became clear 5 years after the wedding. After ineffective attempts, Karen went to the doctors, but nothing helped. The woman would have continued to torment herself with various procedures and medications, but one experienced doctor finally told her bluntly that there was practically no chance of getting pregnant. Even with expensive multi-year treatments or IVF, there were no guarantees, and the doctor advised her not to waste time and money and to consider adoption. After realizing the terrible news that she would never become a mother, Karen, after sobbing for several days, threw away all her medication and said to her husband, "Paul, that's enough. We have to face the fact that I am infertile. I'm stopping all this torment, and you have the full right to go to someone who can give birth to your child," spoke the woman, barely holding back her tears. "Come now, darling, I'll never leave you," her husband hugged her. "Well, if we don't have children, we don't need to. Well, we'll adopt, as a last resort. But in fact, the doctors can be wrong." Paul loved his wife, but he wanted his own children, not adopted ones. In later years, they returned to this subject many times, but Paul resisted. He feared that an adopted child might eventually develop a bad heredity, while Karen, on the contrary, believed that everything would depend on their upbringing. Time passed. Both were in their 30s. Finally, realizing his wife was resolved, Paul agreed to adopt a boy. "I'd be happy with a little girl too, or maybe better to have to take 2 kids at once." Karen sighed dreamily. "Only it won't work so easily. It's a serious matter. First we'll go and find out everything, get acquainted with the children, start gathering documents, and we'll also have to take special courses." "Well, 2 is too much," said bewildered Paul. "But you're right, of course, we need to take a responsible approach to this subject." The next day, the couple went to the orphanage. Karen immediately noticed a blonde-haired girl with blue eyes, lovely as an angel from a Christmas card. She sat all the time in the corner next to a boy who looked just like her. Karen found out that these children were twins and their parents had died. A new family for them was never found, for it was impossible to separate them, and not everyone could take 2 children at once. Karen immediately felt love and tenderness for these children and offered her husband to take them both. Paul was hesitant, but he still supported his wife. When the director of the orphanage heard that they wanted to adopt the twins, Peter and Maya, the experienced woman immediately sensed the doubts of the father-to-be. She warned the couple about the difficulties they might encounter. She even suggested choosing another child. But Karen assured the woman that she and her husband could handle it. So, the couple began to prepare for the addition to the family. During this time, Paul repeatedly tried to dissuade his wife, fearing that they would not be able to feed and provide for their 2 children. "Karen, think about it. The kids need so much." "Well, how do other families live?" argued Karen. "We make good money, after all. We could spend less on ourselves. We'll manage, you'll see." "Exactly, Karen. I am from a large family myself, and I know what it's like when you don't have what other kids have. I've had enough of living in crowded conditions and without enough money. You can ask my mother what it's like." Karen respected her mother-in-law, so she decided to ask her advice. Mrs. Parker did not discourage her daughter-in-law, but she was not happy about it either.
Children are great, darling, but 2 at once is not easy in every sense. And then they're other people's children, and they'll always be other people's children. No way, they're mine already. Don't say like this. Her mother-in-law advised them to think it over, but Karen was firm in her decision. She had already imagined herself next to the children in her mind. She often visited them in the orphanage, doing everything to make them get attached to her. Paul, on the other hand, spent a lot of time at work and rarely accompanied his wife. Thanks to the mother-to-be's persistence and efforts, within 6 months, Peter and Maya were already living together with Karen and Paul on the rights of a son and daughter. The children were adorable and obedient and called their adoptive parents Daddy and Mummy. Karen was absolutely happy, but Paul couldn't say the same about himself. He might have loved the children, but he had to work a lot and spent very little time with them. The family's expenses increased considerably, and the husband often rebuked Karen. "I have to work without sleep or rest now because of your whims," resented Paul. "A whim? After all, it happens that people give birth to twins and live somehow," said Karen. "Exactly, they give birth to their kids, and these kids are not ours. My mother was right." Sometimes Mrs. Parker came to visit them. She seemed to be affectionate with the children, but Karen always felt her poorly concealed squeamishness, and one day she even overheard how Mrs. Parker was talking to her son, pitying him and considering it all Karen's fault. Karen, of course, was bitter to hear all this, but she did not have time to think about it for a long time, because raising children takes a lot of energy. As a result, Paul became increasingly distant from her and the children, and all her attempts at reconciliation were ending in quarrels. "Paul, the children miss you so much. Is it hard to come home from work and at least stroke their heads or play a little?" "That's easy for you to say. I work all day, I'm tired, and I don't have time for games." Similar conversations constantly happened, and one day Paul simply announced that he was leaving for another woman. "How? What about me? What about the children?" asked Karen frightenedly. "The kids? They won't even notice I'm gone, and you'll manage somehow. I've been dating with another woman for a long time, and she will give me my own baby soon. Understand?" This is how Karen became a single mother with 2 children. Paul quickly filed for divorce and even renounced paternity so as not to pay child support for the twins. He rejoiced at his newfound freedom, while Karen was crushed. She didn't know how she was going to raise her children alone. Her salary as a music teacher at school was catastrophically insufficient for their daily need. Maya and Peter grew up not capricious and loved their mother very much, trying to never upset her. But in spite of this, Karen sometimes had bitter thoughts about her unhappy fate. In moments of despair, she held her son and daughter close to her, thinking only that the years would pass, her children would be grown up and strong, and she would finally reap the benefits. "Don't cry, Mummy. We love you so much," said Maya pitifully, stroking her mother's hair. "We'll never leave you like Daddy did," Peter promised. Karen smiled and, hugging the children even tighter, told them that she was crying for joy because she had such wonderful children, and now she was definitely not afraid of anything. Such moments redeemed all the suffering and brought Karen even closer to her children, giving her strength to go on living. 3 years passed. Peter and Maya went to school. As before, Karen taught at a music school and gave private lessons. At first it wasn't easy, but gradually
life began to settle down. She did not think about her personal life, devoting all her time only to her children. She did not recall her ex-husband either, and remained only grateful to him because they adopted children together, because she would not have been able to do it alone. But one day they accidentally met. Karen was hurrying to pick up her children out of school and suddenly noticed a man with a stroller on a bench in the park. He was sitting with a bottle of beer and smoking, not embarrassed that there was a child nearby. He had an extremely sullen and shabby appearance. Karen came closer and was shocked to recognize Paul. She was greatly surprised, for he had never smoked or drank before. She said hello, and Paul, who didn't immediately recognize her, was pleased to see her. "Hi, long time no see. How have you been? How are our kids?" "My kids," Karen corrected him. "They're doing well, just like your kids, I hope. Is this your second child already?" "No, the first. His name is Tom," replied Paul, frowning sharply. Only now Karen noticed that the child in the stroller was already not a baby, and he was obviously unhealthy. Paul grinned bitterly and told Karen about his difficult life. It turned out that his son was born with cerebral palsy. The boy did not speak, did not walk, and required expensive care, and unfortunately only Paul worked in the family. His new wife blamed him for everything and offered to put Tom in a special care centre. They even went and looked at how everything worked there, but in the end Paul refused, and now he feared that his wife would simply run away from him and leave him alone with his sick son. Karen felt sorry for her ex-husband and his child. She advised Paul not to give him up, because such children can be improved if they are constantly treated. "Karen, you were right to take healthy children, and my wife and I drew an unlucky lottery ticket." "Oh, it's easy to sit and pity yourself while drinking beer." Karen couldn't stand it and rebuked her ex-husband. "I just need to relax a little from such a life," said Paul defiantly, and threw the empty bottle into the trash. Karen shook her head and went about her business. She felt sorry for Paul, his son, and even his wife, but there was nothing she could do to help them. She had once been angry with her ex-husband, but she had never wished him anything bad. Meanwhile, fortunately, she herself was doing well, and she had no doubt that everything would continue the same. The children were healthy, doing well in school, making progress in music, and had already made many friends. Her daughter's best friend Shirley often came to their home. One day, Maya told Karen that Shirley's mother had died, and she was living with her father. When Karen heard about it, she began to pay more attention to the girl, understanding how much she lacked a woman's warmth and participation. Charles, Shirley's father, often came to pick up his daughter and sometimes had tea with Karen in the kitchen while they waited for the children to finish playing. They talked mostly about kids and parenting, but sometimes they shared their private. As it turned out, the girl's mother had died several years ago from a severe illness, and the man who had always dreamed of a large family was left alone with his daughter. "Shirley is so good, calm and studious, and she has a good ear. Would you like me to study music with her?" suggested Karen. "I don't know. I wouldn't want to overload her with study. But we could try if it's not too much trouble for you. And by the way, do you go to the amusement park with your kids? Maybe we could all go together sometime." From then on, they were almost inseparable. They went to the park, hikes, and celebrated all the holidays together. It seemed to everyone around them that they were one big family, and that Karen and Charles were the happy parents of 3 wonderful children. They understood everything themselves, but so far they had refrained from taking decisive steps, although they helped each other in all domestic matters.
One day, when Charles, Karen and the children were leaving the mall, Karen encountered Mrs. Parker, her former mother-in-law. When the elderly woman saw Karen, she got pleased, and when she noticed Charles taking the children and grocery bags and going to the car, she just filled her former daughter-in-law with questions. "Karen, how glad I am to see you. Did you get married? Do you have 3 kids already? Maya and Peter are so grown up. Too bad they didn't even recognize me." Karen smiled and shrugged her shoulders, and having no desire to share the details of her life with Mrs. Parker, asked how Paul and his son were doing. "Oh, please don't ask," sighed the woman heavily. "I never liked his new wife. You were the best part of my son's life. Paul divorced again, and he went to work abroad. They gave up Tom and put him in a special orphanage not far from here. I wanted to visit him, but then I thought it would tear up my soul again." At this point, Karen was called by the children, and she hurriedly said goodbye to Mrs. Parker and ran to the car. The mood was ruined because of the conversation with her former mother-in-law. She couldn't stop thinking about Paul's unhappy child who had been abandoned, and in the evening she told everything to Charles. How could he? He wanted to have a son so much, and he didn't seem to have any intention of giving him up. And the boy is clearly not hopeless, just nobody ever took care of him properly. In fact, this child is nobody to me, but my heart aches for him. You know, I'll probably go to this orphanage, at least to ask if he needs anything. I just can't help it." "Good idea. Let's go together," said Charles, to Karen's great surprise. A couple of days later, they took sweets and toys with them and went to the orphanage. Seeing Tom sitting lonely in an armchair with sad eyes, Karen and Charles' heart squeezed with pain and resentment for this child. The woman spent a little time with the boy and immediately realized he was all right intellectually, but he speaks poorly. The child immediately reached out to strangers and tried to demonstrate his skills in every way to earn affection and praise. After promising Tom that they would come again, Karen and Charles said goodbye to the boy and went to talk with the principal. She said that the boy had come to them very neglected, and apparently his parents had not dealt with him at all, and valuable time had been lost. "Is he being tutored here now?" asked Karen. "Of course, but unfortunately it's not enough. There are so many ill children, and there's a catastrophic shortage of individual lessons." "Could I adopt him?" asked Karen suddenly. The thought had settled in her mind during the conversation with her former mother-in-law, and now she was finally convinced that she could not stay away. The headmistress said there would be no obstacles, but warned that the child would need a lot of attention and special care. "Don't worry, we can provide just that, and in enough quantities," suddenly declared Charles very calmly. Karen was surprised but didn't show it. They wrote the necessary papers for adoption and left the building. Near the car, Charles stopped, turned to Karen and said, "I'm sorry, maybe this isn't the ideal time and place for such a question, but I've been wanting to ask you for a long time. Karen, will you marry me?" "Charles, if you're only willing to do this for the sake of adopting Tom, then—" "No, I've wanted to for a long time, but I haven't made up my mind, and besides, we'll soon have to explain to the kids why you and I spend so much time together. But if you're against it, just say so." "I agree," Karen smiled, "and not just for Tom only, but because I need you." The wedding was modest, but everyone was happy. The children accepted the news that they were about to have a little brother who wasn't quite healthy and would require more careful attention.
the couple decided to live in a larger apartment than Charles's and Karen's place to rent. Karen devoted her time to the children, and especially to the treatment of her youngest son. She studied all the available information about his illness, communicated on forums with those who were struck by the same misfortune, and she grew more and more confident that they would cope. Tom, feeling the love and care, really began to grow strong and make progress, and after his parents hired a good speech and massage therapist, everyone had hope for his recovery. Of course, there was still a lot of work ahead, years of rehabilitation, but the parents were sure of success. However, there were those who doubted, of course. Charles's mother, who had warmly welcomed Karen and her children, could not understand their desire to take on such a heavy burden as a sick child. She was anxious about her son, whether he could bear such hardships. "Mother, I've been through so much in my life that it's not hard for me at all. Besides, I'm confident that Tom will be almost a normal young man by the time he comes of age." "Well, God willing," sighed his mother. Karen knew about these conversations, but she was used to them. She had not yet forgotten how her former mother-in-law was against the adoption of healthy children. One day she met her again. Seeing Karen, the elderly woman shared her latest news about her son. "Paul got married for the 3rd time. Soon he will be a father, but he hasn't visited me once since then. Only calls sometimes." "Does he remember Tom?" Karen couldn't resist and asked. "He doesn't. Once I decided to visit Tom, but they told me that the boy had been adopted and refused to give the coordinates of his new parents. But I immediately realized that they just didn't want to upset me. He must be dead," said Mrs. Parker sadly. "I don't think they were lying. Well, I have to go to my family. We already have 4 children." Karen did not tell Mrs. Parker who the 4th child was. There was no need for her to know, and the elderly woman only pursed her lips and shook her head disapprovingly at her former daughter-in-law. And Karen really had a lot to do. There were no problems with the other children, but Tom took up a lot of time and energy. During the first years of his stay with the family, they were hospitalized several times for rehabilitation, and the constant care involved plenty of procedures, activities, and restrictions. But all of this was not in vain. It took a long time until one day Tom crossed the threshold of a regular school, and only his walk could say about his diagnosis. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado.
Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego.
nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No,
Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta.
Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero.
Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas,
pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sarah hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sarah no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto.
La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.